Han arrasado mi pequeño comercio que me daba de comer, han arrasado y quemado mi casa, han exterminado a mi familia, solo soy yo con lo que llevo. ¿Por qué no te has suicidado? Uno de los hombres más destacados, más reconocidos en el mundo hispano, un escritor de orden mundial, una sola de sus obras ha sido traducida a más de 56 idiomas. Referente en psicología del liderazgo, una persona que además es capaz de crear su buena suerte y compartirla con todos los demás. Rovira es un auténtico sanador para mí. Es el amor el que nos ancla a la existencia. Es el gran alquimizador y es el gran potenciador de nuestras capacidades. En la vida no tienes lo que mereces, tienes lo que eres capaz de negociar. No, la gente tiene lo que merece, no es verdad. Hay gente que merecería mucho más y que no lo tiene porque se lo han robado, se lo han estafado o porque hay un gobierno corrupto que se lo ha llevado todo. Y es que las personas tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer a corto plazo, pero tendemos a subestimar lo que podemos hacer a largo plazo. Es la diferencia entre la suerte y la buena suerte, ¿no? Claro, la suerte es el azar que no depende de ti. La buena suerte es una manera de definir esos valores que se integran y se convierten en virtudes y te transforman la vida. Pero no solo a ti, a los demás también. En la vida lo bueno está para disfrutar y lo malo está para aprender. El dolor normalmente es una llave que te puede abrir puertas a dimensiones de tu ser y de tu conciencia y de tus capacidades a las que nunca llegarías si no tuvieras que atravesarlo. Lo que da sentido a la vida, fundamentalmente, es... Pensando en nuestra audiencia, que muchos de ellos pues igual están acabando su carrera universitaria o están en un trabajo que no les gusta y les cuesta resolver ese para qué o ese propósito. ¿Qué preguntas sueles recomendar o qué preguntas le dirías que se tendrían que hacer para poder encontrarlo? Decía Frankel que si no tienes un propósito, tu propósito es descubrir ese propósito. Entonces, yo no digo que tengamos que vivir con un propósito. Hay momentos en la vida en la que a lo mejor no nos lo cuestionaremos porque no lo veremos necesario y porque ya estamos en una cierta situación de equilibrio donde ya nos va bien. Evidentemente, al propósito puedes llegar básicamente por dos vías. Muchas veces por una vía catártica, traumática, difícil. Por ejemplo, la persona que en su momento fue abusada puede encontrar un propósito en convertirse en un magnífico terapeuta o médico que acompañe a otras personas que han sufrido abusos. Esto sería el propósito que nace de la herida. Decía Rumi que es por la herida por donde entra la luz, el gran poeta persa, pero me gusta decir que es por la herida por donde sale la luz. Entonces, muchas veces las personas podrán emanar su luz desde su herida. Y es ahí donde encuentras a las personas que normalmente tienen como una vocación de entrega, de servicio, un amor, porque resuenan muy empáticamente con los demás. Otra es el propósito vocacional. Hay personas que ya de pequeñitas saben que les encanta el fútbol o que les encanta la mecánica o que les encanta la lectura o que les encanta la escritura o la jardinería y entonces ya hay un impulso natural a la realización de algo que vocare, vocación, viene de la llamada del corazón, vocare, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que hay estas dos vías. Y luego puede ser un factor de azar o de sincronicidad, donde la persona de repente se encuentra con algo, le cae un libro en la cabeza, literalmente, conozco algún caso así, que le cae un libro, lo toma, un hecho sincrónico, y empieza a leer y dice, wow, qué interesante. Y a lo mejor decide profundizar en el lenguaje no verbal, profundizar en las finanzas, profundizar en el emprendimiento, porque de repente llega algo que les apasiona. Entonces, pienso que tenemos que estar abiertos, porque la vida constantemente nos está diciendo cosas de mucho valor. No podemos no comunicar, ni las personas, o sea, estando en silencio y presente, yo te estoy diciendo cosas. Entonces, la vida está llena de mensajes y cada cual, sin obsesionarse, los puede ir descodificando a medida que va viviendo. Por lo tanto, yo les diría, vive. Y no te obsesiones demasiado, porque si tiene que llegar, llegará. Si no tiene que llegar, quizás no es el momento. Y si tiene que llegar, llegará por vocación o por una circunstancia que te llevará a explorar territorios de la vida y de tu ser que hasta ahora no has explorado. A mí, en mi proceso de transformación personal, un concepto que me ayudó mucho a mejorar mi forma de actuar, porque al final la vida no dejan de ser todo el rato decisiones hacia una dirección, fue cuando me di cuenta de que constantemente una decisión se puede ir hacia dos direcciones, hacia el amor o hacia el miedo. Claro. Cuando tú me has explicado antes, mientras tomábamos el café, la diferencia entre esa verdad y esa falsedad, esa dualidad en ese contexto,
¿Cómo se lo explicarías a la gente y por qué eso es tan importante para entender que desde ahí nace el cambio? Carlos Castaneda, este antropólogo que escribió libros maravillosos sobre el chamanismo y las enseñanzas de Don Juan, decía, en la vida nos encontraremos con muchos cruces de caminos o disyuntivas, ¿no? El camino de repente va a la derecha o a la izquierda. Toda elección implica la renuncia a la otra opción. Pero él decía, siempre que tengas que elegir, elige el camino del corazón. En la vida lo bueno está para aprender, lo bueno está para disfrutar y lo malo está para aprender. El dolor normalmente es una llave que te puede abrir puertas a dimensiones de tu ser y de tu consciencia y de tus capacidades a las que nunca llegarías si no tuvieras que atravesarlo. No estoy diciendo que el dolor sea bueno. No estoy diciendo que tengamos que sufrir para aprender, porque puedes aprender sin sufrir. Ahora, ya que tienes que sufrir, en determinados contextos, hazte la pregunta, ¿qué me está diciendo la vida? ¿Qué puedo aprender de esto? Y para mí una pregunta fundamental. Si yo hubiera elegido consciente y voluntariamente este tránsito, ¿por qué lo hubiera elegido? Esta pregunta resulta muy útil en momentos en los que te pasa algo que no quisieras que te pasara. En momentos en los que sientes que la vida es injusta. Cuando se muere un amigo cuando no toca como no toca. O cuando te dicen que tienes una enfermedad grave. O cuando de repente, en un movimiento, en una mudanza, en un invierno, se te pinza la espalda y tienes el problema del dolor que no se va durante 2 años y que además te deja una pierna medio dormida. Muy bien, quitemos el drama, aunque también hay que darle espacio a la emoción, porque si no liberas la emoción no puedes tener la claridad para ver la posible elección que hay detrás. Por lo tanto, todo tiene su proceso. Vívelo, siéntelo, pero no te regocijes en el dolor, porque puede generar adicción, que lleve a la victimización. Entonces, ¿qué puedo aprender de esto? Y si yo lo hubiera elegido, por imposible que parezca, ¿por qué lo hubiera elegido? ¿Para aprender qué? ¿Crees que las personas... Bueno, ¿cómo ves la sociedad hoy en día? ¿Cómo ves a la gente de alrededor con esa adicción al dolor, con esa forma de actuar? ¿Cómo estás viendo el mundo actualmente? Hay de todo. No se puede generalizar. Evidentemente hay de todo. Hay personas que están más trabajadas. Creo mucho en el trabajo psicológico, filosófico, espiritual. Creo que al final toda persona es un diamante que se puede pulir. Entonces habrá personas que lo sepan llevar con más madurez, en definitiva, que lo sepan llevar con más conciencia, y habrá otras que hacen lo que pueden con lo que tienen, porque a lo mejor no han tenido el acceso a herramientas de aprendizaje, de reflexión. Entonces, de todo hay, de todo hay. Lo que sí que es evidente, y yo creo mucho en la regla 80-20, en la regla de Wilfredo Pareto, ¿no? Que realmente, en mi observación, la inmensa mayoría de las personas no cambian por convicción, sino que cambian por compulsión o por crisis. La mayoría, 80-90%, se hacen un cuestionamiento vital, toman decisiones cruciales, entran en reflexiones en profundidad, no por voluntad, sino porque hay un accidente, porque hay una enfermedad, porque hay una pérdida de dinero, porque hay una crisis del tipo que sea. Esa crisis provoca una crisálida, un tiempo de latencia, y puede generar un crisol, ¿no? un movimiento alquímico. La minoría de las personas sí que tienen el movimiento espiritual interno, emocional interno, de la inquietud de quién soy, qué hago aquí, para qué estoy aquí, cómo puedo contribuir, cómo puedo servir, cómo puedo mejorar, cómo puedo avanzar. Entonces, siempre ha sido así y creo que siempre será así. ¿Para qué estoy aquí? Yo creo que es una de las frases, junto a propósito, que más se ha hablado en estos últimos años, que parece que el desarrollo personal pues, entra en una moda o entra en algo que le preocupa más a las personas. Pero, ¿qué le dirías a una persona cuando se cuestiona el ¿para qué estoy aquí? Pues le diría que está muy bien y que si ha llegado el momento de cuestionárselo es que probablemente está emergiendo en su ser la necesidad de encontrar evidentemente un propósito, un sentido, un ikigai en su vida. Normalmente cuando surge esta pregunta, yo creo mucho en el pensamiento de Viktor Frankl, el autor del Hombre en busca de sentido, este psicólogo, psiquiatra, psicoanalista vienés, que sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz y que escribió una obra magna de la psicología contemporánea, ¿no? El hombre en busca de sentido, donde él básicamente dice que lo que da sentido a la vida, fundamentalmente, es amar a alguien o amar a algo.
Cuando él sobrevive a Auschwitz, donde además en la guerra matan a sus hermanos, a sus padres, solo sobrevive una hermana que emigra a Australia, él se da cuenta en el campo de exterminio que las personas que tienen una resiliencia mayor son aquellas que son capaces de, en medio de esa barbarie, de esa ignominia, de encontrar un sentido, un para qué. Él encontró el sentido, siendo médico, en asistir a los compañeros del campo de exterminio, incluso dándoles su propia ración de comida diaria. Eso le sostuvo. Y por lo tanto, cuando él vuelve a su Viena natal después de Auschwitz, y lo que era una hipótesis que él tenía de trabajo de investigación psicológica, que era sobre el sentido vital, al vivir esta experiencia le queda clara. Entonces la contrasta con sus pacientes, ¿no? Gente que le va a ver que incluso no le puede pagar. Y cuando le van a ver le dicen, mire, es que lo he perdido todo. Han arrasado mi pequeño comercio que me daba de comer, han arrasado y quemado mi casa, han exterminado a mi familia, solo soy yo con lo que llevo. Y Frankl les hacía una pregunta muy bestia. ¿Por qué no te has suicidado? Entonces la persona necesariamente tiene que buscar los anclajes que le mantienen en la vida. Y las respuestas eran múltiples. Uno decía, porque tengo un amigo que ha quedado herido y no se puede valer y yo lo voy a cuidar. Otro, porque quiero reconstruir esta ciudad. Porque era una maravilla este pueblo, esta ciudad, la voy a reconstruir. Otro, porque quiero aprender a leer y a escribir. Siempre he querido leer, no he podido leer, quiero aprender a leer, no me quiero morir sin leer. Otro, me encontré un cachorro el otro día en la calle, hace 3 meses, lo estoy cuidando. Si yo no estoy, ¿quién lo va a cuidar? Entonces, otro, quiero visitar la ciudad o el pueblo en el que nacieron mis ancestros. Es el amor el que nos ancla a la existencia. Es el gran alquimizador y es el gran potenciador de nuestras capacidades. Por lo tanto, el amor a alguien nos mantiene vinculados a un propósito. Puede ser a un alguien conocido, puede ser, por supuesto, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu familia, pero también puede ser la vocación. O sea, si os digo, ¿vosotros sentís afecto por la gente que os sigue? Claro. Ahí lo tienes. A la inmensa mayoría no los conocéis. Pero, sin embargo, si hacéis esto no solo por la voluntad de generar una prosperidad, sino también de aportar algo, de servir, de abrir el regalo juntos. Eso por un lado, el afecto que nos vincula a seres humanos o a formas de vida, que puede ser tu mascota. Y luego está el amor a algo. Y el amor a algo es lo que impulsa los procesos creativos, la acción creadora. Y eso es lo que da sentido a la vida. ¿Y cuál es tu sentido? Mi sentido se ancla fundamentalmente en la voluntad de abrir el regalo juntos de toda la información y de todas las herramientas y conocimientos que considero que son sumamente útiles para poder trabajar la madurez, poder trabajar el conocimiento, poder trabajar la potenciación de las habilidades del ser humano. Ya desde muy pequeño tuve un enorme interés por las cuestiones psicológicas, muy, muy pequeño. Y tuve la gran suerte de tener un padre que daba respuesta a esas preguntas, a esas demandas, a esas peticiones. Y yo de pequeño decía que quería ser 2 cosas, o médico o maestro. Entonces ya había una vocación de servicio. Y en ese sentido eso me ha venido acompañando toda la vida. Y os diría que con el paso del tiempo se ha ido potenciando las ganas de poder aportar algo que ayude a las personas a vivir más serenamente, a conquistar la plenitud, a que se atrevan a dar pasos para su crecimiento, su expansión, a que conquisten el coraje, la determinación, el propósito, que no tengan miedo a los cambios, que se den cuenta de que el cambio viene de fuera, pero la transformación es tu elección. Y la transformación es el cambio al cual le ves un sentido. Y ahí lo conectamos con lo anterior. Entonces, todo aquello que permita potenciar las capacidades humanas para encarnar la prosperidad, la belleza, la bondad, la realización, de alguna manera bajar el cielo a la tierra, ¿no? Es decir, no renunciar a la utopía, no renunciar a la utopía. Como decía Eduardo Galeano, el gran poeta, ¿no?
La utopía es como el horizonte, yo doy un paso y se aleja, doy otro paso y se aleja. ¿Para qué está la utopía? Para avanzar. Porque aunque sepas que no vas a llegar, te permite avanzar, querer llegar a ella.